Continuamos ahora con el pensamiento jurídico en la ilustración y vamos a empezar diciendo que entre ilustración e iluminismo el programa de una es el del otro, liberar al mundo de la magia, disolver los mitos y confutar la imaginación. Y tal es la tesis de Max Horkheimer y de Adorno. La razón representa la instancia del pensamiento calculador que organiza el mundo para los fines de autoconservación y no conoce otra función que no sea la de preparación del objeto para convertirlo de mero contenido sensible en material de usufructo. Algunas características de la filosofía del siglo XVIII nos quiere decir: sapere audei, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Así caracteriza Kant a toda la ilustración, al lado de la razón. El propio o el progreso es la palabra mágica del siglo, y esta fe y este dogma dan a la ilustración el ímpetu y del entusiasmo que convierten al sabio en misionero de la cultura y del progreso. La ilustración resulta una época por excelencia de difusión, de divulgación de las meditaciones del siglo XVII. Así escribe Voltaire, de hecho, que es ser libre. ¿Qué es ser libre? Se pregunta, y es conocer los derechos del hombre, y una vez conocidos, se defienden sin más. Para Voltaire es de derecho natural utilizar la pluma, como es de derecho natural utilizar la lengua y la libertad de la pluma, el derecho de influir en los demás mediante la palabra, y la doctrina es el auténtico estadio de los derechos del pueblo. En este afán de divulgar para transformar, en el anhelo de llevar a todos los espíritus las normas fundamentales, eternas e inmutables de la razón, parece radicar la nota característica del siglo de las luces, y Voltaire, en el Tratado de Metafísica, llega a afirmar que los filósofos, por su misión de guías del espíritu, han sido en todos los tiempos los hombres más honrados del mundo. La Ilustración parece caracterizarse por un anhelo vehemente extender a todos los campos de la experiencia humana el análisis racionalista, pero al mismo tiempo no quiere extender este análisis más allá de los límites de la experiencia misma. Todo lo que está más allá de ellos pierde todo interés y deja de valer como problema. Voltaire, que sin la antorcha de la experiencia humana jamás podemos dar un paso hacia adelante. El segundo supuesto del iluminismo, la limitada o la ilimitada posibilidad de la razón, misma que ha removido todo desde los principios de la ciencia hasta los fundamentos de la religión revelada, desde los problemas de la metafísica hasta los del gusto, desde la música hasta la moral. El empirismo pretende que toda verdad puede y debe ser puesta a prueba, por lo tanto eventualmente modificada, corregida o abandonada. El empirismo también es punto de partida y supuesto de las ideas de Voltaire, Diderot, D'Alembert y de la Ilustración alemana. Montesquieu comenzó como un investigador empírico de la naturaleza y por este camino se ve conducido al análisis de las instituciones jurídico-políticas. Plantea como jurista la misma cuestión que Newton planteó como físico. Sin embargo, no le satisface el conocimiento empírico de las leyes del cosmos político, sino que pretende reducir la multiplicidad de estas leyes a, a unos cuantos principios determinados, el espíritu de las leyes. Significa para él la dependencia sistemática que existe entre las normas particulares, y es este su verdadero sentido. Para desentrañar los orígenes de la enciclopedia, partimos de la idea de que la empresa enciclopedista no fue nunca puramente literaria, y era la realización de una utopía o el nacimiento de una nueva academia y la primera afirmación organizada de una corriente ideal, la formación de un grupo de hombres que no constituyeron ni un partido ni una secta, sino la original agrupación a través de la cual la Ilustración se insertó y operó en la Francia y la Europa del siglo XVIII. La enciclopedia, antes de convertirse en la realidad creada por Diderot y por sus amigos, fue una de las tantas utopías que el siglo creó a modelo de ideal propio.
La utopía tiene a menudo, entonces, en aquella fase, por así decirlo, prehistórica, la forma a un tiempo ingenua y juvenil. La falta de adecuación entre los medios y el fin deriva del hecho de que los medios se deducen precisamente de la idea. Son descritos y estudiados solamente para que armonicen formalmente con la aspiración central, para formar con ella un edificio de líneas a un tiempo claras y detalladas. La ilustración es la consecuencia y el producto de los supuestos empiristas, sobre todo si consideramos que la filosofía del siglo XVIII se preocupa más de las cuestiones del conocimiento de las metafísicas, siguiendo los caminos enunciados por por los filósofos ingleses hasta llegar, entre otras cosas, a un sensualismo absoluto. El contacto entre la política y el pensamiento de la Ilustración no puede ser considerado desde un solo punto de vista. Sería erróneo suponer que una generación influenciada por la fuerza espiritual de la Ilustración somete a discusión la estructura y la filosofía estatales. Solo porque piensa en sentido ilustrado, no puede ser o tenerse nada más en ese sentido una discusión de la estructura. Las cosas en realidad discurren de manera opuesta, y es una determinada situación estatal la que la hace posible y condiciona una nueva dirección ideológica. En este sentido, contémplase en el desarrollo del Estado moderno en movimiento del poder público para aprender cada vez más ampliamente la fuerza financiera del país, de elevar el rendimiento de la nación y con este fin intensificar y dirigir la actividad económica. Trata de hacer del ciudadano lo mismo en la guerra que en la paz, un miembro útil de todo, un obrero productivo. Y el resultado del proceso consiste en que el Estado roza ahora mucho más directamente que antes al individuo. Ahora, ya que vimos esta cuestión del pensamiento jurídico en la Ilustración, vamos a ver también sobre las revoluciones y su impacto en los sistemas jurídicos Francia y Estados Unidos. Por eso podemos decir que la Revolución Francesa tuvo importantes consecuencias para todos los grandes países de Europa, y lo más destacable de su impacto en Gran Bretaña fue su profunda y duradera influencia en el clima ideológico y en el desarrollo político dentro y fuera del Parlamento. En toda Gran Bretaña, la Revolución Francesa fue el tema de debate más importante en círculos literarios, filosóficos y políticos. La mayoría de quienes se interesaban por lo que sucedía al otro lado del canal respondieron de forma muy positiva o profundamente negativa. Esta creciente división de opiniones supuso un gran estímulo para los reformistas extraparlamentarios, a la vez que fomentó el crecimiento de la lealtad popular y transformó la situación política de los dos principales grupos parlamentarios, liderados por William Pitt el Joven y Charles James Fox respectivamente. La opinión británica se polarizó así entre quienes creían que los principios y las acciones francesas debían servir de ejemplo al pueblo británico y quienes creían que debían oponerse a todo lo que la Revolución Francesa pretendía lograr. Los dramáticos primeros meses de la Revolución Francesa inspiraron una reacción positiva entre los hombres de ideas liberales, tanto dentro como fuera del Parlamento. Y para hombres como Charles James Fox, Richard Price y Robert Southey, el viejo mundo parece estar llegando a su fin, y la regeneración de todas las instituciones humanas parecía inminente. Francia se veía despojándose de las ataduras de la tiranía y conduciendo a la humanidad hacia una era más racional donde la libertad, la igualdad y la fraternidad mejorarían la condición humana para siempre. Muchos reformistas veteranos que habían estado haciendo campaña por el cambio político desde la década de 1760 celebraron el estallido de la revolución en un país considerado durante mucho tiempo como el mejor ejemplo de monarquía absoluta y se vieron impulsados a un renovado debate sobre las reformas necesarias. A principios de la década de 1790, inspirados por las nociones francesas sobre los derechos humanos, la mayoría de los defensores británicos de la reforma parlamentaria habían adoptado la demanda del sufragio universal masculino.
y de una democratización completa del sistema electoral. Existía un consenso generalizado en que el derecho al voto debía vincularse a la persona y no a la propiedad del hombre. Negarle a cualquier hombre el sufragio equivalía a menospreciar su carácter moral y a afirmar que era menos que un hombre. La posesión de riqueza no era prueba de valor moral ni de virtud cívica, y la pobreza tampoco era evidencia de la falta de estas cualidades. En el pasado, muchos reformistas británicos habían sostenido que su demanda de extensión del sufragio se basaba en un derecho tradicional fundado en la antigua Constitución inglesa. Sin embargo, muchos de los principales teóricos radicales de principios de la década de 1790 abandonaron la apelación en la historia y en cambio enfatizaron los derechos naturales e inalienables en todos los seres humanos. Thomas Paine, por ejemplo, abandonó deliberadamente cualquier apelación al pasado e insistió en que cada época tenía derecho a establecer cualquier sistema político que se ajustara a sus propias necesidades. La época actual debe ser libre para rechazar la tiranía del pasado e inaugurar una nueva era de libertad. Todos los seres humanos deben tener sus derechos naturales e inalienables a la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. La autoridad de quienes ostentan el poder debe ser limitada y sujeta a la soberanía del pueblo. Una constitución escrita debe imponer límites a los poderes ejecutivo y legislativo y debe establecer claramente los derechos civiles de todos los súbditos. Thomas Paine habría ido más allá que la mayoría de los reformistas parlamentarios para democratizar las elecciones a la Cámara de los Comunes. Condenó todos los honores, títulos y privilegios hereditarios y no veía justificación para una monarquía ni una aristocracia y claramente favorecía una república democrática. Pocos reformistas británicos querían llegar tan lejos, y solo unos pocos, y Paine no estaba entre ellos, hicieron campaña por el voto femenino. Por otro lado, algunos reformistas se habían interesado en diversas reformas sociales y económicas. Un buen número de reformistas favorecía reformas educativas, cambios en el sistema legal, la abolición de los diezmos eclesiásticos y la derogación de las leyes de caza. Paine abogó por una reducción de los impuestos a los pobres y por un impuesto a la propiedad para los ricos que financiara reformas de bienestar social, como las asignaciones por hijo, las prestaciones por maternidad y las pensiones de jubilación. Ahora, Thomas Spence fue aún más lejos y quiso abolir la propiedad privada y poner toda la tierra y los recursos naturales de cada parroquia bajo el control y beneficio de cada hombre, mujer y niño que la habitara. Las consecuencias para la élite política y adinerada de reformas como estas y el alarmante ejemplo de los revolucionarios franceses que emplearon la violencia y el terror para lograr los cambios que deseaban, estimularon una profunda reacción conservadora en Gran Bretaña. Teóricos conservadores como Edmund Burke denunciaron el concepto radical de los derechos naturales, todos los principios generales abstractos y las reformas basadas en teorías especulativas como el camino seguro hacia la agitación política y la anarquía social, insistían en que los seres humanos eran tan desiguales en cuerpo, mente, talento y fortuna que no podían aspirar a una participación igualitaria en el poder político. Bueno, pues esto es entre algunas cosas, la revolución es lo que han ocasionado las revoluciones y aquí concluiríamos esta cápsula y vamos a empezar la siguiente cápsula y vamos a empezar a hablar también sobre el derecho y sobre el Estado-nación y en América Latina y vamos a continuar la siguiente cápsula.